Mi nombre es Alejandra, tengo 35 años y durante los últimos 12 años he construido mi carrera desde cero hasta convertirme en la directora ejecutiva de Corporación Global Azteca, una de las empresas multinacionales más importantes de México. Lo que mi familia política no sabe es que mantengo deliberadamente un perfil bajo por razones de seguridad empresarial y porque, honestamente, prefiero que las personas me juzguen por quien soy, no por mi posición. Todo comenzó esta mañana cuando mi esposo Roberto me recordó sobre la cena familiar de esta noche. Mi madre está muy emocionada, me dijo mientras se anudaba la corbata. Invitó a un empresario muy importante para impresionar a la familia. Dice que es momento de que conozcamos gente de verdadero nivel. Sonreí para mis adentros. Roberto trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana y siempre había admirado el mundo de los grandes negocios desde lejos. Su madre, Esperanza, había heredado esa fascinación por el estatus y el dinero, pero la había convertido en algo más tóxico, una obsesión por demostrar que su familia era importante y por menospreciar a quienes consideraba inferiores. ¿Sabes quién es el invitado?, pregunté mientras revisaba mis correos en el teléfono. Tenía 3 reuniones internacionales programadas para la tarde, incluyendo una videoconferencia con nuestros socios en Brasil. No estoy seguro, pero mamá dice que es dueño de varias empresas y que tiene contactos internacionales. Se llama Eduardo Mendoza o algo así. Mi corazón se detuvo por un momento. Eduardo Mendoza era el CEO de nuestro principal socio estratégico en América Latina, un hombre brillante con quien había trabajado estrechamente durante los últimos 5 años. Él sabía perfectamente quién era yo, y más importante, sabía el nivel de discreción que mantenía sobre mi posición. Interesante, murmuré, fingiendo indiferencia mientras mi mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Durante el día, en mi oficina en el piso 45 de la torre corporativa, no pude dejar de pensar en lo que podría suceder esa noche. Mi asistente ejecutiva, Carmen, notó mi distracción durante la reunión con el equipo de marketing. Señora directora, ¿está todo bien?, me preguntó después de que los demás salieran de la sala de juntas. Carmen, ¿recuerdas las instrucciones sobre discreción que dimos cuando comencé en este puesto? Por supuesto. Perfil bajo, 0 menciones en prensa, seguridad máxima. ¿Ha habido algún problema? Esta noche podría haber una situación delicada. Eduardo Mendoza estará en una cena familiar. Mi familia política no sabe quién soy realmente. Carmen, que había trabajado conmigo durante 8 años, desde que era gerente regional, entendió inmediatamente las implicaciones. ¿Necesita que prepare algo especial? Solo mantente disponible por si necesito documentación de emergencia. La tarde pasó rápidamente entre conferencias y revisiones de presupuesto. A las 6, me dirigí a casa para cambiarme. Elegí un vestido azul marino conservador, el tipo de atuendo que una secretaria exitosa pero no demasiado ambiciosa podría usar para una cena importante. Era importante mantener la imagen que mi suegra tenía de mí, la esposa trabajadora pero modesta que Roberto había encontrado. La casa de mis suegros en Las Lomas era imponente, aunque no tanto como la residencia privada que Roberto y yo habíamos comprado discretamente el año pasado. Esperanza había gastado toda la tarde preparándose, según me contó Roberto durante el viaje. Mamá contrató servicio extra y compró vino caro, me explicó. Quiere causarle una buena impresión al señor Mendoza. Dice que personas así pueden abrir puertas importantes para la familia. Estoy segura de que será una noche interesante, respondí, y realmente lo creía. Llegamos puntuales a las 8. La casa estaba decorada con flores frescas y las mejores vajillas de la familia. Mi suegra me recibió con su habitual sonrisa forzada. Alejandra, qué bueno que pudiste dejar tu oficinita temprano hoy, comentó mientras me besaba la mejilla. Espero que hayas traído tu mejor comportamiento. El señor Mendoza es un hombre muy importante y no queremos que piense que somos gente ordinaria. Por supuesto, Esperanza. Me comportaré adecuadamente. Los demás invitados ya habían llegado, mi cuñada Patricia con su esposo, mis otros cuñados, y algunos amigos de la familia que Esperanza había invitado para hacer número. Todos parecían nerviosos y expectantes, como si estuvieran a punto de conocer a una celebridad. ¿Ya llegó el invitado especial?, preguntó Patricia, ajustándose el vestido de diseñador que claramente había comprado para la ocasión. Está por llegar,
respondió Esperanza consultando su reloj dorado. Y cuando llegue, espero que todos sepan comportarse. Especialmente tú, Alejandra. Nada de hablar de tu trabajito de secretaria. Los hombres como él no se relacionan con empleadas de oficina. Sentí una pequeña punzada de irritación, pero la mantuve bajo control. Durante 12 años de matrimonio, había aprendido a manejar los comentarios de mi suegra con paciencia. Roberto, sentado a mi lado, apretó mi mano discretamente. Él sabía cuánto me molestaban esos comentarios, aunque no tenía idea de lo irónico que resultaba todo. A las 8:15, el timbre sonó. Esperanza prácticamente corrió hacia la puerta, seguida por el resto de la familia. Yo me quedé en la sala, fingiendo revisar mi teléfono mientras escuchaba las efusivas presentaciones en el vestíbulo. Señor Mendoza, qué honor tenerlo en nuestra humilde casa. El honor es mío, señora. Gracias por la invitación. Reconocí inmediatamente la voz grave y profesional de Eduardo. Era un hombre de 60 años, elegante e inteligente, que había construido su imperio desde cero y que tenía una reputación impecable en el mundo de los negocios. También era conocido por su memoria fotográfica y su habilidad para recordar cada detalle de sus interacciones profesionales. Cuando entró a la sala, nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Eduardo mantuvo perfectamente su expresión neutral, pero vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Asintió ligeramente, un saludo casi imperceptible que confirmaba que entendía la situación. Familia, permítanme presentarles al señor Eduardo Mendoza, anunció Esperanza con orgullo. Eduardo, esta es mi nuera Alejandra. Me levanté y le extendí la mano profesionalmente. Mucho gusto, señor Mendoza. El placer es mío, respondió, estrechando mi mano con la formalidad exacta que usaríamos en una reunión de negocios. ¿A qué se dedica usted? Antes de que pudiera responder, Esperanza intervino con una risa nerviosa. Oh, Alejandra trabaja en una oficina pequeña. Nada que le interese a alguien como usted. Pero cuéntenos de sus empresas. Eduardo alzó una ceja casi imperceptiblemente, pero siguió el juego. Por supuesto. Trabajo en varios sectores: manufactura, tecnología, comercio internacional. Durante la siguiente hora, mientras disfrutábamos los aperitivos, Eduardo brilló como el perfecto invitado de honor. Habló de sus viajes, sus proyectos, y sus visiones para el futuro de los negocios en México. Mi familia política lo escuchaba embobada, haciendo preguntas que revelaban su completa falta de conocimiento sobre el mundo corporativo real. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, observando la dinámica. Eduardo ocasionalmente me dirigía preguntas educadas sobre mi trabajo en la oficina, y yo respondía con vaguedades deliberadas que mantenían la ficción sin mentir directamente. ¿Y qué tipo de documentos maneja en su trabajo?, me preguntó en un momento, con un brillo divertido en los ojos. Principalmente contratos, análisis financieros, estrategias operacionales, respondí honestamente. Suena bastante complejo para una secretaria, comentó Patricia con un tono ligeramente despectivo. Alejandra siempre ha sido muy aplicada, intervino Roberto, defendiéndome. Probablemente podría manejar trabajos más importantes si se lo propusiera. Claro, querido, dijo Esperanza con condescendencia. Pero hay que ser realistas. No todos nacemos para ser líderes empresariales como el señor Mendoza. Eduardo me miró directamente, y por un momento pensé que iba a revelar mi identidad allí mismo. Pero simplemente asintió y continuó la conversación sobre otros temas. Cuando pasamos al comedor para la cena principal, Esperanza había organizado los asientos para que Eduardo estuviera en la cabecera, rodeado por ella y Patricia. Yo quedé relegada al otro extremo de la mesa, junto con los invitados considerados menos importantes. Eduardo, dijo Esperanza una vez que se sirvió el vino, me gustaría pedirle un favor. ¿Conoce oportunidades laborales para jóvenes ambiciosos? Mi hijo Roberto es gerente de ventas, pero sé que tiene potencial para mucho más. Siempre estoy abierto a conocer talento, respondió Eduardo diplomáticamente. Excelente. Y tal vez, bueno, sé que esto es mucho pedir, pero ¿tendría algún puesto para secretarias ejecutivas? Alejandra es muy eficiente, aunque nunca ha trabajado en empresas realmente importantes. El silencio que siguió fue tenso. Eduardo dejó su copa de vino lentamente y me miró con una expresión que conocía bien,
Era la misma que ponía cuando alguien en una junta decía algo particularmente problemático. ¿Está sugiriendo que debería ofrecerle trabajo a su nuera?, preguntó con su voz más formal. Bueno, si usted cree que tiene las habilidades necesarias, respondió Esperanza, claramente sintiéndose incómoda por el cambio de tono. Las habilidades necesarias, repitió Eduardo lentamente. ¿Y qué habilidades cree usted que se necesitan para trabajar en mis empresas? Esperanza comenzó a enumerar, pues, tomar dictado, organizar archivos, manejar teléfonos, preparar café. Ya veo, Eduardo asintió. ¿Y usted, Alejandra? ¿Qué opina sobre las habilidades necesarias para trabajar en corporaciones multinacionales? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Roberto me apretó la mano bajo la mesa, probablemente preocupado de que fuera a avergonzarme ante su invitado especial. Bueno, comencé cuidadosamente, creo que se necesita entender mercados globales, manejar múltiples idiomas, comprender legislación internacional, tener experiencia en fusiones y adquisiciones, capacidad para negociar contratos multimillonarios, y habilidades de liderazgo para manejar equipos de cientos de personas. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extraño. Eso es, muy específico, comentó Patricia con una risita nerviosa. ¿Dónde aprendiste sobre esas cosas? En el trabajo, respondí simplemente. ¿En tu oficinita?, preguntó Esperanza con incredulidad. Eduardo carraspeó suavemente. Disculpen, pero creo que hay una confusión aquí. ¿Podrían explicarme exactamente dónde trabaja Alejandra? En una pequeña empresa de consultoría, respondió Esperanza rápidamente. Muy modesta, nada que le interese a usted. ¿Y cuál es el nombre de esa empresa? Un silencio incómodo llenó el comedor. Me di cuenta de que mi familia política nunca había prestado suficiente atención para saber exactamente dónde trabajaba. Para ellos, era simplemente una oficina pequeña. Corporación Global Azteca, dije claramente. Eduardo sonrió lentamente. Interesante. ¿Y qué posición ocupa allí? Esperanza se rió nerviosamente. Oh, Eduardo, no necesita preocuparse por los detalles del trabajito de Alejandra. Hablemos de cosas más importantes. ¿Qué opina sobre? Con todo respeto, señora, interrumpió Eduardo con una firmeza que hizo que todos se enderezaran en sus sillas. Me interesa mucho conocer los detalles del trabajito de Alejandra. Me miró directamente. Por favor, compártanos cuál es exactamente su posición en Corporación Global Azteca. El momento había llegado. Después de 12 años de matrimonio, después de innumerables comentarios despectivos, después de ser tratada como la pariente pobre de la familia, había llegado el momento de la verdad. Soy la directora ejecutiva, dije con calma. El tenedor de Patricia se estrelló contra su plato. Roberto me miró con los ojos muy abiertos. Esperanza se había quedado completamente inmóvil, su copa de vino suspendida a medio camino hacia su boca. ¿Qué dijiste?, susurró mi suegra. Eduardo se puso de pie lentamente, su imponente figura captando la atención de todos en la mesa. Permítanme aclarar cualquier confusión, dijo con su voz más autoritaria. Alejandra no es una simple secretaria. Ella es la directora ejecutiva de Corporación Global Azteca, una de las empresas multinacionales más importantes de México y mi principal socia estratégica en América Latina. El color había desaparecido completamente del rostro de Esperanza. La copa finalmente se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo y manchando el mantel caro con vino tinto. Durante los últimos 5 años, continuó Eduardo, he trabajado estrechamente con Alejandra en proyectos que han generado más de 1.000 millones de pesos en ingresos combinados. Es una de las ejecutivas más brillantes que he conocido en 3 décadas de carrera empresarial. Patricia había empezado a hiperventilizar ligeramente. Pero, ella nunca dijo. ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó Eduardo con una ceja alzada. ¿Acaso ustedes alguna vez le preguntaron realmente sobre su trabajo? ¿O simplemente asumieron que, por ser modesta y discreta, debía ocupar una posición menor? Roberto finalmente encontró su voz. Alejandra, ¿es esto cierto? Lo miré con tristeza. Roberto, amor, llevo 12 años llegando tarde a las cenas familiares por reuniones internacionales.
12 años recibiendo llamadas de emergencia de la oficina. 12 años viajando por trabajo a Nueva York, Londres, Sao Paulo. ¿Realmente pensaste que una secretaria tendría ese tipo de responsabilidades? Pero nunca, tú nunca. Nunca dije que era solo una secretaria, corregí suavemente. Ustedes asumieron eso, y yo simplemente, no los corregí. Esperanza había logrado cerrar la boca, pero sus ojos mostraban una mezcla de shock, vergüenza y algo que podría haber sido terror al darse cuenta de todas las veces que había menospreciado a alguien que aparentemente tenía más poder e influencia que toda su familia combinada. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué no nos dijiste? Porque quería que me conocieran por quien soy, no por mi trabajo. Quería que Roberto se casara conmigo por amor, no por mi posición. ¿Y por qué? Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente, porque quería ver cómo me tratarían cuando pensaran que no tenía poder. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo, que había estado observando todo con expresión impenetrable, finalmente volvió a hablar. Debo decir que este ha sido muy revelador. Alejandra, quizás deberíamos discutir el proyecto de Brasil la próxima semana. Tengo algunas ideas sobre la expansión que me gustaría revisar contigo. Por supuesto, respondí profesionalmente. Carmen puede coordinar nuestras agendas. Perfecto. Y señora Esperanza, se dirigió a mi suegra, gracias por una velada muy educativa. Ahora entiendo mucho mejor la clase de persona extraordinaria que han tenido en su familia todos estos años. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios. Roberto y yo tuvimos largas conversaciones sobre confianza, comunicación y el futuro de nuestro matrimonio. Él admitió que se sentía herido por no haber sabido la verdad, pero también reconoció que nunca había mostrado suficiente interés real en mi carrera. Esperanza intentó acercarse con disculpas elaboradas y súbitas invitaciones a cenas más íntimas, pero el daño estaba hecho. Durante años había mostrado exactamente quién era cuando pensaba que tenía poder sobre mí. La relación familiar encontró un nuevo equilibrio. Roberto comenzó a acompañarme a algunos eventos corporativos, aprendiendo sobre mi mundo real por primera vez. Mi familia política desarrolló un respeto cauteloso, aunque teñido de incomodidad por sus años de condescendencia. Eduardo y yo continuamos nuestra exitosa sociedad empresarial, y él ocasionalmente mencionaba la memorable cena con una sonrisa divertida. Fue un estudio fascinante sobre dinámicas de poder, me dijo una vez. Y un recordatorio de por qué mantienes tu discreción. 6 meses después, en la próxima reunión familiar, las cosas habían cambiado dramáticamente. Esperanza me trataba con una deferencia que bordaba en lo servil, preguntándome constantemente sobre mis importantes proyectos empresariales. Patricia había comenzado a presumir ante sus amigas sobre su cuñada ejecutiva exitosa. Pero la lección más importante no fue para ellos, sino para mí. Aprendí que mantener la paz manteniendo secretos tiene un costo. La verdad, por incómoda que sea, eventualmente sale a la luz, y es mejor compartirla en nuestros propios términos. Ahora, cuando alguien me pregunta qué hago para vivir, respondo con honestidad completa. Y cuando veo a otras personas siendo subestimadas o menospreciadas por apariencias superficiales, recuerdo aquella noche en casa de mis suegros y la expresión en el rostro de Esperanza cuando se dio cuenta de que había estado maltratando a alguien que tenía el poder de cambiar su vida con una sola llamada telefónica. Porque al final, el respeto no se trata de posiciones o títulos. Se trata de cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. Y esa noche, mi familia política reveló exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo no tenía poder. La ironía es deliciosa. Mientras ellos buscaban desesperadamente impresionar a un empresario importante para ganar acceso a su mundo, ya tenían a alguien en su propia familia que no solo pertenecía a ese mundo, sino que lo lideraba.